predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Gloria al Señor. Vamos a orar, permanezca de pie. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos a nosotros a amar, a vivir, a entender más, Señor, la cruz tuya, Señor. Gracias porque hiciste esto por nosotros. Ayúdanos a meditar en este momento y que esto pueda transformar nuestras vidas y corazones. Señor, guíanos y ayúdanos, Señor, en este momento, en esta generación, a hacer tu voluntad. Que nuestra fe pueda crecer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Dice el doctor Guthrie, un comentarista, hay coronas usadas por los monarcas cuyo valor no sería posible calcular. El precio pagado por las joyas es lo de menos importancia. Esas coronas costaron miles de vidas y ríos de sangre humana. Pero en nuestra estimación, la corona de Cristo es de más valor que todas las demás en conjunto. Cristo llegó a ser un rey en su muerte. Se humilló más que todos. Llegó a su reino por la puerta de la tumba y ascendió a su trono por medio de los escalones de la cruz. Hermano, a diario, hasta en los símbolos de la religión, que hoy en religión no hay Cristo, no hay salvación, hay crucifijos. La cruz es famosa y saber que Cristo murió en la cruz, todo el mundo lo sabe. Pero hermano, nosotros como creyentes nos perdemos en la verdad de pensar, ¿qué es esto de la cruz? Lo que significaba para el ser humano y lo que significaba y lo que significa para el Señor. Y lo que debe significar para nosotros como hijos de Dios entonces del reino del Señor. Mire, una cruz, dice un diccionario, era un instrumento muy conocido para el castigo cruel tomado por los griegos y romanos de los fenicios. Los criminales más culpados, particularmente los esclavos, ladrones, homicidas, eran crucificados. Hermano, pensemos, porque hoy tenemos toda la historia, pero pensemos desde el momento en que estaba como Israel esperando el Mesías y salvación, y luego saber que los profetas decían dónde iban a ser, Belén, Efrata, y aún de la Virgen Isaías, y hablar de todas estas profecías que se cumplieron, porque la palabra de Dios es fiel y se cumple, gloria al Señor. Amén. Y mire, y también ver el sufrimiento en Isaías 53, de una cruz. ¿Cuántas veces anunció el Señor Jesucristo su muerte? Los discípulos habían conocido que ese Jesús era el Salvador. Sí, este Jesús de Nazaret, que nació en Belén. Sí, ese no es cualquier hombre, ese es de Dios. Creyeron en Él como el Salvador. Y hermano, cambió la vida de estos hombres y de todo aquel que cree, y aún hoy en día también. Pero mire, comienza el Señor a decir, no, mi ministerio todavía sigue haciendo milagros, sigue pregonando el reino de los cielos. Y Él sabía dónde iba a ir. A la peor muerte, a la cruz. Al peor lugar, donde eran enviados los peores. Y nos perdemos, hermano, de vista que esto era el hazmerreír, la vergüenza más grande para el mayor homicida, la cruz. Y hoy, ¿cómo es la victoria de nosotros en Cristo Jesús? Pablo está hablando, comenzando Corintios, para arreglar los problemas con la gracia del Señor. Y Chloe, hermano, no era una hermana chimosa, era una hermana fiel, que posiblemente habló con los hermanos lo que tenía que pasar. Yo, Pablo, esto está cayendo. Ven con la gracia de Dios. Y yo he hablado con los hermanos, pero aquí ya sabemos cómo describe allí la iglesia de los Corintios. Y luego de Pablo decir, pero el primer problema es que se están comparando aquí entre personas. Y mire, por si acaso, yo no he bautizado a muchos de ustedes, sino a la familia de Estefanas, a Crispo y a Gallo, un buen nombre allí para ponerle a alguien. Y me acuerdo el pastor Yadín que quería ponerle Trifosa a Andrea Sofía. ¿Tú sabes, Andrea Sofía? Tú eres Andrea Sofía Trifosa, ¿qué te parece? No, eso no. Hermano, y al final termina Pablo hablando de la conclusión más grande. Y no solo el bautismo es lo importante, sino el poder de la cruz de Cristo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y es lo que hoy debemos meditar, mis hermanos. Hermano, vivir por la cruz de Cristo. Vivir por la cruz de Cristo. En el momento que los judíos dijeron crucifíquenlo, recuerden que se levantaron luego testigos. Ya el judío impío allí estaba viendo a Jesús como una amenaza, estaban siendo confrontados con su pecado. Es lo que el ser humano hace cuando escucha el Evangelio. Va a ser confrontado y no tiene escapatoria para rendirse a Cristo o atacar o huir de Cristo, como estaba diciendo nuestro hermano del libro de Jonás. Y aquí estaban muchos que creyeron y no huyeron y se rindieron a los pies de Cristo, gloria al Señor. Pero en mayoría, ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hicieron ellos? Llevaron a Cristo a la cruz. Lo grande, ¿verdad?, es saber hoy que eso era parte del plan de Dios victorioso para nosotros.
Pero en ese momento y humanamente y para cada uno tomando una decisión va a responder con lo que ha hecho delante de Dios. Mira, hermanos, eso fue una condena humillante, aún con blasfemia, con falsos testigos. Y qué poderoso es nuestro Jesús, hermano, que Él todo esto lo permitió para el plan de redención hacia nosotros. Hermano, vivir por la cruz. ¿Qué nos enseña la cruz, hermano? Y es lo que vamos a meditar para nosotros aprender. Y para que si usted y yo, hermano, si bien no tenemos nosotros un crucifijo, porque sabemos que debemos vivir y creer en el sacrificio de la cruz. Eso es lo que Cristo quiere. Amén. La mayoría de las personas que tienen crucifijos no están ni entendiendo que Jesús es su Salvador. Y menos pueden vivir entonces por la cruz y esta obra de Cristo. Hermano, la cruz nos ha salvado, pero no es lo único que ha hecho. Esta mañana yo quiero que meditemos en esa importancia, para que sepamos qué Pablo está diciendo y otros hombres de Dios aquí, la palabra de Dios con respecto a la cruz, y podamos vivir por la cruz. Primeramente, ¿qué nos enseña? Vamos a Filipenses 2. En el instituto estamos, ya le voy a dar la tarea ahí. Comenzamos a desglosar el Filipenses capítulo 2. Y qué tremendo, hermano. A mí me gusta, toda la palabra de Dios, hay versículos preferidos, pero hermano, mire, si usted quiere realmente ver divinamente cómo fue el plan de Cristo, de su encarnación a tu sacrificio, y aprender de eso, pues decimos, amén, gloria al Señor que se entregó por mí. Y yo, ¿qué voy a aprender de eso? El Señor dice, tú tienes que aprender de mí, que soy manso. Y eso es lo que nos está presentando nuestro Señor en Filipenses 2, porque nos ha dicho en el versículo 5, lea conmigo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay un sentir, hermano. Amén, yo siento allí también los clavos. No es eso. Sentir aquí es tener la misma mentalidad. También se extrae la palabra opinión. Y yo comencé a pensar, oye, mira, hermano, ¿cuántas opiniones tiene la gente? Hasta de Cristo, y erróneamente. ¿Cuántas opiniones tiene la gente de la salvación y de cómo llegar al cielo? Y por eso vienen muchas ciertas iglesias y otras cosas. ¿Cuántas opiniones hay? Aún de doctrinas, hermano. Y Dios nos está invitando a nosotros a tener el sentir, la mentalidad de Cristo. Es decir, meditar y ver lo que Él ha hecho por nosotros en esa cruz. Y aprender en primer lugar que la humildad del Señor Jesucristo. El Señor nos ayude a ser humildes como Él lo fue y lo es. Dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y recordemos, hermano, que esa forma allí no es que tenía un parecido, sino que toda la esencia, las cualidades de Jesús son de Dios, es decir, Él es Dios. Y Él no es que no estimó en rechazo, sino que Él guardó, Él se disfrazó de hombre, guardó toda su gloria, y teniendo toda gloria en esta tierra, pero Él la fue revelando y mostrando a su tiempo, a su manera. Porque mire, si Cristo hubiera mostrado su gloria, es lo que describe Apocalipsis Juan allí, con sus ojos de fuego, y con estos pelos blancos, y con ese cinturón de oro, y con ese brillo, más que el sol, hermano. ¿Usted se imagina que Jesús hubiera caminado así? Mire, todo el mundo tuviera como lo dominó, cayéndose, inclinándose al Rey de Reyes. Y Él era y sigue siendo Rey de Reyes, pero Él creía que con su mensaje la gente creyera. Y luego, con esa obra de la cruz, hermano. Nosotros hoy, hermano, qué privilegio que somos creyentes, que tenemos toda la historia escrita. Y no solamente sabemos que la historia reconoce y la fecha nos recuerda que Cristo vino y murió en esa cruz, sino que debemos aprender la humildad del Señor en la cruz. Hermano, Él fue humillado desde el nacimiento hasta su muerte. Y nos dice aquí, hermano, que Él entonces, siendo Dios, todas sus riquezas, Él, mire, las guardó para Él mostrarle al mundo que Él venía con su propósito para nosotros, para salvarnos. El 8 dice, y estando en la condición de hombre, disfrazado allí, con ese disfraz, como digo yo, con ese vestido de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y usted dirá, pero obediente a qué? Si él, ¿a qué? A Él es que hay que obedecerle. Hermano, la Biblia nos habla muchas veces de las funciones de la Trinidad, ¿verdad? Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como decimos siempre, y aquí vemos el desprendimiento de esas funciones de cómo Dios el Padre mandó a su Hijo, y el Hijo obedeció al Padre siendo Dios también, dándonos ejemplo a nosotros para seguir haciendo la voluntad de Dios con humildad. Ser humildes, mis hermanos, vivir por la cruz es humillarnos bajo la voluntad de Dios. Debemos tener el mismo sentir, pensamiento, opinión, mentalidad. Hermano, la cruz nos enseña humildad. No de morir crucificado. Gloria al Señor, hermano, que usted no tiene que morir crucificado. Amén, mi hermano. Y no sabemos
qué pasará en la historia, cómo realmente, si Cristo no viene antes, dejaremos esta tierra. Ahora, hermano, yo por fe me voy con Cristo. Amén, mi hermano. Por fe yo me voy con Cristo, porque eso va a pasar con la última generación de los creyentes. Pero, hermano, no estamos en los tiempos de antes. Hay todavía crueldades en muchos países, aún con respecto a la justicia y otras cosas más. Pero mire, no se ven estas cosas como antes. Y mire cómo Jesús, siendo el dueño del tiempo, escogió ese tiempo para él venir sabiendo lo que iba a hacer por nosotros. Fue a la cruz. Y dice aquí la Biblia, lo que estaba pasando en el corazón de nuestro Señor era que Él estaba buscando en ese maní para hacer la voluntad de Dios. Se está humillando totalmente al plan de Dios. Oh, mi hermano, nosotros necesitamos, ¿verdad?, humillarnos cada día más al plan de Dios. Eso nos habla entonces no solamente de yo decir, Señor, esa es tu voluntad, amén. No, hermano, eso va con nosotros personalmente. Nuestros deseos, hermano, han sido crucificados con Cristo Jesús, dice la Biblia. Nuestros deseos ya no son los primeros, es el deseo de Dios en nuestras vidas. Esto es lo que nos enseña la cruz, hermano. Amén, hermano. Queremos vivir por la cruz, vivir en humildad, no solamente en humildad, sino, ¿qué más nos enseña la cruz en segundo lugar? La cruz nos enseña reconciliación. La cruz nos enseña reconciliación. ¿Qué es reconciliar? Volver a conciliar. Es volver a arreglar. Hay un problema con dos personas. Cristo es el mediador y Él nos ha reconciliado con Dios. Nos ha dado salvación. Hermano, entonces nosotros, ¿qué tenemos que practicar? La reconciliación. Un Dios santo, un hombre pecador. Y esta reconciliación era necesaria. Por eso Jesús vino con nosotros. Pero no se queda allí la reconciliación. Vamos a Efesios 2. Efesios 2 más atrás allá. Efesios capítulo 2, 12. Para vivir por la cruz. Y esta reconciliación allí, ¿qué nos dice Efesios 2, 12? En aquel tiempo estaba sin Cristo. Aquí está la reconciliación. Alejado de la ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermano, porque apreciemos a Israel, hermano. No perdamos de vista a Israel. Incluso las cosas del fin se están cumpliendo con Israel. Y el Mesías vendrá por la puerta, hermano, de Israel a reinar como el Rey de paz. Amén, mis hermanos. Miren, estamos atentos a eso. Se está preparando política, económica, socialmente. Y con el pueblo de Israel, el escenario para la venida del Mesías, nuestro Salvador. Pero Dios escogió a su pueblo. Y se llama Mesías porque fue el nombre del ungido en hebreo. Fue por ese pueblo. Y hermano, no era de nosotros, dominicanos gentiles. Y ellos creían, Jonás creía, que aún la salvación era de Israel solamente. Por eso se molestó con el Señor. Eso era parte. Hermano, mira la misericordia del Señor en expandir la salvación a todo aquel que cree en Él. Estábamos sin Cristo, y no solamente sin Cristo por el pecado. No éramos ni de Israel, ni la promesa para nosotros, como le llamaban a Abraham, el padre de la fe. Oiga, qué lejos estábamos nosotros. Para que usted y yo nos sintamos lejos, pero sepamos que Cristo, por su cruz, nos hizo cercanos. Nos hizo sus hijos. Lo sigue diciendo, dice el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la aparente media de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Gloria al Señor. Hermano, esto es algo normal y natural. Todos nosotros enfrentamos problemas a diario. A diario tenemos situaciones, mira, sea con un compañero de trabajo, sea con esposo o esposa, sea con un hermano en Cristo, algo. Es decir, ojalá que eso sea menos, No es que, si un problema lo tiene todo el mundo y los cristianos se están matando. Pablo dijo en un momento, se van a morder y a comer. No, esa no es la voluntad de Dios. Debemos cada día vivir en mayor reconciliación. Amén, mis hermanos. Amén. Pero hay una realidad, es que tenemos que usar la reconciliación a diario. Se escucha en la política que diálogo, miren, si la política y la gente puede hablar de diálogo, el creyente que sabe lo que es la reconciliación. De que perdido sin Cristo y sin el pueblo donde venía la salvación, la cruz, la obra de Cristo y su sangre preciosa nos ha hecho sus hijos. Nos ha salvado. Oiga, y de hecho un solo cuerpo. Está hablando de que entonces nosotros sin pacto y sin ser Israel, ¿cómo íbamos a ser salvos? Dice la Biblia que tenía que venir de la simiente de la mujer salvación. Y tenía que venir a través
¿verdad?, de estos pactos, y el pacto lo tenía Israel. Entonces, el Señor nos ha explicado que lo extendió a nosotros por la cruz. No solamente esos dos pueblos unirlos, sino, hermano, todo aquel que confía en Cristo, hermano, es nuestro hermano en Cristo. ¿Qué reconciliación tan grande? Diferentes problemas, pecados, diferencias, culturas y todo lo que podamos poner. Hermano, mire, la cruz de Cristo une a todas esas personas. Esta es la reconciliación. Hermano, Cristo nos ha unido. Hermano, ¿y cuál es la unión local que tenemos? La iglesia de Cristo, hermano. Mire lo grande de la reconciliación. Si Cristo nos ha reconciliado con todo aquel en el mundo entero, aún no sea judío, que ha creído en el mismo y único Señor que hemos creído, hermano, estamos unidos por Cristo Jesús. ¿Cuánto más nosotros localmente? Él aprecia, Él quiere que vivamos, y la reconciliación realmente se ve localmente, prácticamente nosotros funcionando y creciendo como la iglesia de Cristo, hermano. Colosenses 1 también, Colosenses 1. ¿Me escuchó un amén ahí, hermano? Amén. Todavía estoy medio sordito, ore por mi oído derecho. Ya hay una gotica de agua menos, pero no hay que escuchar eso, amén. ¿Qué dice el versículo 20, Colosenses 1:20? La misma reconciliación, y por medio de Él, Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles, delante de Él. ¿Hasta dónde llegó la reconciliación, mi hermano? Hasta tocar nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Amén. Hasta tocar nuestras vidas. Dios espera, y la reconciliación fue no solamente para que seamos salvos, sino que tengamos fruto de esa salvación. Que estamos en otro tiempo extraño aún de la santidad, enemigos de lo que era la voluntad de Dios. Somos hijos de Dios. Oye, nuestra mente, ¿y qué nos dijo Filipenses? Que la mente la podemos tener igual a Cristo Jesús para hacer su voluntad. Amén. El mismo sentir. Nuestra mente estaba perdida en el pecado, pero en Cristo, hermano, porque hemos sido reconciliados por esa cruz, nuestra mente ahora puede ser renovada para vivir en santidad y en obediencia, en buenas obras delante de Dios. Aquí van malas obras, pero la obra de Cristo, hermano, en la cruz. ¿Usted sabe lo que recordamos esta tarde, hermano? Ojalá que este mensaje de la cruz nos dé también a nosotros una magnitud más de la Santa Cena, hermano. Dice su palabra que en el cuerpo Él llevó nuestros pecados. Y vamos a Colosenses también. Me acuerdo a Oanza que nosotros le dimos ese mensaje, el capítulo 2, versículo 13. Miren, lo que hizo el Señor realmente y por qué esa reconciliación y cruz nos lleva a una vida práctica de obediencia. No es solamente ser salvos, sino este fruto, como dijimos, de salvación. En el 13 dice, Colosenses 2:13, y vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, porque no éramos judíos, no teníamos por qué nosotros circuncidarnos, y aún la circuncisión espiritualmente se refiere a la salvación, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Gloria al Señor. Hermano, usted sabe lo que es ser culpado. Y lo bueno que es la reconciliación con amigos, ¿verdad? Lo malo, lo triste, lo amargo que estar en enemistad, ¿verdad? Y cuando la amistad no es igual por un problema, por algo. Y hermano, mira, aún la amistad, en un paréntesis, no solo puede resolverse, puede volver a ser mejor con Jesucristo, hermano. Pero debemos nosotros procurar ser los amigos de Cristo. Es decir, ser amigos de Cristo y amigos como Cristo. La amistad como Cristo. Mire lo que hizo el Señor, mire lo que hizo Cristo en la cruz, en su propio cuerpo, se disfrazó de hombre para en ese disfraz poner nuestros pecados, porque tenía que venir a través del hombre alguien perfecto, pero siendo hombre también, para poder llevar la culpa de los hombres. Jesucristo lo hizo por nosotros en la cruz, hermano. ¡Qué reconciliación! Nos ha reconciliado para que entonces, sin enemistad de nosotros mismos con Dios y con amistad como hermanos en Cristo, hermanos, seamos la iglesia de Cristo, viviendo en el fruto del Señor. Qué bueno, hermano, en la reconciliación, que sigamos nosotros siendo, ejecutando, practicando la reconciliación. ¿Cómo? Hablándole a otros de esa obra de Cristo en la cruz, de salvación. Tú te sientes lejos, porque tú te sientes lejos, es poderosa la cruz de Cristo. Él es que te acerca por su sangre preciosa.
Ese es el puente, como hemos visto en tratados. Hemos visto en los tratados que hay un puente y ponen la cruz. Me parece muy bien esa ilustración. En el abismo tan lejos que había entre este hombre pecador y el Dios Santo. Y hermano, no solamente nos salva, una comunión estrecha con Él, para hablar con Él, vivir para Él y poder nosotros llevar su fruto. Hermano, la reconciliación debe recordar que somos la iglesia de Cristo Jesús. Edificio para crecer. Fíjese allí cómo llegó a nuestras vidas, para que seamos irreprensibles y sin mancha. ¿Qué? Eso fue la reconciliación. Fue para eso. Por lo tanto, debemos nosotros mostrar eso hoy, por la gracia de Cristo. No solamente reconciliar, que nos enseña la cruz también. Mire, la cruz es el centro de la vida cristiana. Amén, hermano. La cruz es el centro. Posiblemente hoy tenemos que centrarnos en la cruz para vivir para el Señor más. Pablo reconoció que fue enviado. Pablo dijo, mire, hay problemas. El primero es que se están comparando. Y luego, para mitigar y para poder quitar esa comparación, yo no he bautizado a muchos. Y a propósito, el bautismo no es lo principal, sino la obra de Cristo en esa cruz que hizo por nosotros. No podemos estar en otras cosas que nos desenfoquen de nosotros vivir por lo que Cristo ha hecho en nosotros en la cruz. Eso es lo que Pablo está diciendo en otras palabras. Para que no se haga vana la cruz de Cristo, nuestro comportamiento, nuestra vida como iglesia, nuestra vida como creyente está mostrando si realmente tiene valor para nosotros la cruz de Cristo o no. Y ojalá que sigamos siendo de testimonio a otros. Pablo reconoció que fue enviado a no solo hablar palabras y mensajes, sino a mostrar el poder de la cruz de Cristo. El tema del cristiano, hermano, mire, debe ser la cruz de Cristo. ¿Cuántas veces Jesús anunció, verdad, que iba a morir? Y no querían, verdad, los discípulos en la parte humana. Y dice, Señor, espérate, no. Tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro Señor, queremos estar contigo. Le amaban, querían escuchar su voz, sabían que solamente podían estar con Jesucristo y necesitaban la presencia del Señor. Hoy nosotros necesitamos la presencia del Señor. Pero hermano, Él tenía que hacer esto por nosotros. Y qué bueno que lo hizo. Filipenses nos dice que lo hizo con obediencia al Padre. La palabra nos está diciendo que lo hizo voluntariamente. Y nos está enseñando que debe ser el centro de la vida cristiana. Hermano, todo milagro, todo ministerio del Señor era para llegar a esa cruz. Él sabía lo que iba a hacer por nosotros. Entonces tenemos que seguir viendo lo que es la cruz para nosotros. ¿Qué era la cruz? Tomado de los fenicios, ¿para qué? Para salvar. No, para avergonzar y matar al peor de los criminales. Y el Señor, hermano, de todo lo que puede coger, Dios, sí, esa es la que voy a coger. Y tú sabes que esa vergüenza humana, esa maldición que la Biblia dice que tiene la cruz, se convirtió en gloria, hermano, por ser Jesucristo que tomó la cruz. Eso es lo grande, hermano, de la cruz. Por eso es el centro. Nosotros nos sentimos tan pecadores, pero asimismo en la maldición de la cruz está mostrando la maldición del pecado. Pero cuando Cristo fue clavado, entonces vino gloria a esa cruz. Y esa muerte, ¿qué es lo que hace la cruz? ¿Qué es lo que está representando? Y cómo realmente podemos verlo en nuestra vida práctica espiritual. Oiga, la cruz literalmente lo que muestra es muerte. Muerte. Por eso el Señor ha dicho que aquel que toma su cruz y me sigue es el que va a crecer. Ese es el discípulo del Señor. Muerte, pero pastor, di muerte, muerte, ¿de qué manera? Muerte al pecado, vida en Cristo Jesús, hermano. Muerte al pecado. Hermano, todas estas impurezas de nuestros caracteres, de nuestra vida, de nuestros corazones, eso es lo que significa la cruz para nosotros. Por eso es el centro, hermano. No necesitamos ser transformados a diario, en nuestra vida diaria. Amén. Por eso Cristo murió en la cruz. Eso es lo que significa la cruz. Muerte. Para que tú, joven, tengas esperanza por el pecado que puedes hoy ser tentado. Para que tú y yo sepamos, hermano, que debemos seguir creciendo y podemos. Porque Cristo murió en esa cruz por nosotros. ¿Cuánto gozo hay cuando se nos anula algo, verdad? Mire, un examen, una mala nota, ay, la nota que están dañando. Joven, qué gozo, ¿verdad? Cuando se cambió esa. Deme una oportunidad, o de alguna forma, deme algo para completar esos puntos. Y se elimina esa mala nota que estaba empañando. Esa reputación que posiblemente por algo también te están conociendo y mira, uno se siente mal. Y qué bueno cuando, no, ya, cambiaron la reputación, ya, pudieron entender, pude pedir perdón y me ven de otra manera.
Una culpa por algún error. Mire, óigame, la culpa el diablo lo utiliza muchísimo para desanimarnos. Y delante de Dios, porque a diario estamos nosotros luchando en la vida espiritual, somos soldados, hermano. Pero hermano, la gracia de Cristo es que nos perdona otra vez, no otra vez, gloria al Señor, hermano. ¿Por qué? Por entregarse en esta cruz gloriosa, hermano, por nosotros. Hermano, la cruz es la esencia de la vida cristiana, porque quita la culpa, hermano. Cristo tomó toda la culpa en la cruz. Es el centro, es la esencia de la vida cristiana, como dijimos, porque, mi hermano, hay muerte del pecado y vida en Cristo Jesús. Hermano, Él anuló. Hermano, qué gozo nosotros saber que fueron clavados allí. Y delante del Dios, juez perfecto, oiga bien, que no va a esconder ningún informe. El hombre entonces ha buscado la manera de... Por ahí salieron muchas noticias, ¿verdad? De que la justicia encontró allí faltas graves. Y aquellos que tienen que ejercer justicia, entonces no lo hace bien. Eso pasa con el hombre a diario. Hermano, pero Dios es el juez justo. Y gloria al Señor, que Él, sin Él cambiar su carácter, nos ha reconciliado por la cruz, para que nosotros podamos vivir para Él. Hermano, tenemos que hablar de la cruz. Joven, indaga y busca más los versículos que te hablan de la cruz, para que tú y yo podamos vivir conforme a ella. La cruz no solamente es el centro de la vida cristiana, sino que nos ayuda entonces a vivir para Cristo. Gálatas 6 nos ayuda a vivir para Cristo. ¿Quién quiere vivir más para Cristo hoy? Amén. Entonces, hermano, vivamos por la cruz. Recordemos lo que Cristo ha hecho. Vayamos allí a ver la explicación de lo que esa cruz de maldición humana se convirtió en gloria divina para nuestra salvación. Gálatas 6:12. Dice, todos los que quieren agradar en la carne os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y está hablando a los Gálatas, en un resumen, ellos querían era agregarle algo al Evangelio de Cristo, poner algo más a esta cruz. Decir, no, en nosotros para llegar al cielo y ser salvos y agradar a Dios necesitamos circuncisión, que era el símbolo físico que tenían los israelitas. Hermano, lo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios, lo que necesitamos para salvación es única y solamente la obra de Cristo en la cruz, hermano. Confiar en ella, pero estando, hermanos, salvos en Cristo, vivamos a la luz de esa obra de la cruz. Hermano, mire, oiga bien, ¿dónde entra también esta enseñanza? Cuando tú y yo creemos que por pintarnos la cara bonita, Dios nos va a ver como mejores hijos. Ahí estamos siendo como los de Gálatas, como tratando de agregar nuestros esfuerzos. Y mire, lo que hacemos en la iglesia no debe ser a nosotros hacernos sentir más salvos. Eso es la gracia del Señor. Lo que hacemos es una respuesta por ser salvos por la cruz de Cristo, hermano. Vivir por la cruz, saber que estamos por la gracia. Hermano, mire, cuando nos desanimamos, estamos dejando de vivir por la cruz. Eso me pasa a mí también. ¿Sabe por qué? Porque estamos diciendo, de acuerdo a mi respuesta a Dios, ay, ya me siento decepcionado. ¿Y qué usted esperaba de usted? ¿Y qué yo esperaba de mí? Un pecador salvo por gracia, que tiene una naturaleza vieja por ahí todavía. Y si está lejos de Cristo, no va a hacer nada bueno. ¿Qué esperamos de nosotros? Usted ve, cuando hay decepción, es porque nosotros teníamos un mal concepto de algo. Si yo me decepcioné de mi esposa, ¿qué yo esperaba? Una superheroína que no hace nada malo nunca. Y óigame bien, esa es la heroína para mí, yo soy sorprendido todavía. Porque cuando uno no está esperando algo, o tiene un concepto adecuado de las cosas, uno no se va a decepcionar. Hermano, por eso cuidado con la decepción, y todos caemos en eso muchas veces. ¿Por qué nos decepcionamos como cristianos? Hermano, un mal concepto hay, o de la palabra de Dios, o estamos desenfocados de la cruz de Cristo. Porque es Él, que con esta maldición humana, como dijimos, con esta maldición del pecado para nosotros, Él encontró la forma, Él diseñó y planificó y lo hizo, se entregó en la cruz por nosotros, hermano. Él es el que sabía lo que iba a hacer. Entonces, hermano, mire, no nos decepcionemos, vayamos a la cruz otra vez, entregamos nuestros pecados. Y somos limpios para tener una comunión con nuestro Señor, para seguir adelante en la vida espiritual. Hermano, vivamos por la cruz. Por eso la cruz nos ayuda a vivir para Cristo, porque no es nada que hagamos nosotros, es todo lo que Cristo hizo en esa cruz por nosotros. Gloria a su nombre. El poder de la cruz mató el pecado. El poder de la cruz avergonzó, le quitó el poder al diablo. El poder de la cruz, de esa obra, lo sorprendió también al diablo y quitó el poder del mundo. Entonces, ¿cuál es tu enemigo, cristiano?
¿Cuál es tu enemigo si tienes a Cristo? Por eso, hermano, mayor es el que está en nosotros. Por eso el que está en Cristo puede todas las cosas en Él, conforme a su voluntad y para su gloria, no para nuestros deseos. Entonces, hermano, eso es lo que pasa muchas veces. Cuando nos enfocamos de la cruz, estamos viendo nuestros deseos y entonces decimos, yo estoy viviendo para Dios, pero realmente estoy viviendo en el pecado por el cual Cristo fue a esa cruz. Entonces yo no estoy enfocado en la cruz en ese momento. Cuando yo estoy, como dijimos, confiando más en mi propio esfuerzo, en que yo voy a solucionar los problemas, en que soy yo que estoy haciendo las cosas. Hermano, mire, no orar como yo debo es parte de yo reconocer mi propio esfuerzo y no el poder de Dios. Si yo oro como la oración del hambriento muchas veces para algo urgente, hermano, y para algo que es muy importante, yo no le estoy dando importancia al poder de Dios en mi vida. Eso es lo que estoy aprendiendo de David, hermano, estos valientes. Que, miren, tenían guerras literales y buscaban guerrear espiritualmente, buscando el rostro del Señor. Nosotros hoy no tenemos guerras literales y físicas, y muchas veces la espiritual que la sabemos hacer, no la hacemos tanto como debemos. Hermano, este siervo quiere ser un mejor pastor, hijo de Dios, mejor cristiano. Entonces, hermano, tenemos que buscar al Señor. Tenemos que vivir por la cruz realmente. Recuerda que la cruz no es crucifijo. No te vayas a imprimir y a hacer algo allí. No pongas nada que tenga que ver. Todo tiene que ser en el corazón. La cruz, para vivir por ella, nos recuerda la muerte. Y Cristo tomó esa muerte por nosotros. Pero nosotros lo vamos a reflejar, muriendo al pecado cada día y viviendo más para el Señor. Yendo a hacer su voluntad. No viviendo en la carne. Aquí estaba diciendo persecución a causa de la cruz de Cristo. Eso es lo que querían evitar. Ustedes no están entendiendo bien el mensaje de la cruz de Cristo, entonces. Estaba diciendo Pablo a Gálatas allí. Ustedes están allí confundidos de esta gracia, de este favor de Cristo. Es Él. Y Pablo decía, y eso es lo que yo sigo anunciando. Corintios empezándole allí a corregir y a hablar a ellos. Hermano, por la cruz de Cristo tú y yo podemos vivir como una iglesia que sigue creciendo en santidad. Por la obra de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque Él mató nuestros pecados en la cruz. Gloria al Señor. Juntamente con Él, dice la Biblia. Es decir, cuando Él murió en esa cruz, en esta fecha, en ese momento, hermano, mire, todo aquel que cree, ya, en ese instante, ha sido liberado de la culpa, ha sido liberado de la condenación, le ha sido dado una nueva vida en Cristo para vivir para la gloria de Dios. Hermano, hay más que Dios quiere hacer con nosotros. Pero enfoquemos nuestro concepto de la cruz, hermano. Muchas veces nos empañamos con el mal concepto de los crucifijos de allá afuera, que lo tienen como un amuleto y que para que no le pase nada malo. Mire, a mí no me pasa nada malo, no es por nada en esta tierra, es porque Cristo vive en mi vida y porque el ángel de Jehová acampa alrededor, sus promesas están allí. Pero hermano, la pregunta es, no es lo que Cristo hace porque lo hace fielmente, yo estoy viviendo por la cruz. Estoy viviendo realmente en esa verdad. Estoy enfocado realmente en lo que Cristo hizo. Estoy centrado, jóvenes, tienen deseo ustedes por volver al tema de la cruz y ver, pero realmente los ladrones más grandes llegaban en la silla eléctrica, se llegó a usar en este país, ¿verdad? En la historia. Qué penoso cuando se oye de esas inyecciones letales y estas cosas de ejecuciones y las otras del otro mundo que dijimos, qué pena y qué desastre. Hermano, Jesucristo fue torturado y murió por nosotros y lo cogió para salvarnos. Él lo cogió para matar el pecado, el poder del pecado en nosotros. Entonces, hermano, por el poder de la cruz podemos vivir para Dios. Que el Señor nos ayude a vivir más a la luz de la cruz de Cristo. Esa es la corona, ese es el centro. Hermano, cuando nos animemos, volvamos otra vez. ¿Qué esperabas tú? Espera de Cristo, Él lo hizo todo por nosotros. Cuando nosotros pecamos, no nos decepcionemos, hermano, con nosotros para alejarnos de Dios. Decepcionemos de nosotros para mirar más precioso a Cristo en nosotros. Para mirar más precioso esa obra de la cruz. Para decirle no al pecado, porque hermano, si Cristo fue poderoso y todopoderoso esa obra de la cruz, el pecado no debe enseñorearse del pueblo de Dios. Dios nos ayude a seguir viviendo. Gloria al Señor, ¿verdad? Por la cruz. Gloria al Señor por entregarse por nosotros. Gloria al Señor por anular, quitar, desaparecer. No tenemos que huir. Ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos abiertos nuestros ojos al Señor y aún nos sentimos débiles porque Él sigue siendo más santo y perfecto y nosotros le fallamos, hermanos. Queremos ser fieles al Señor. ¿Quién quiere ser más fiel al Señor, hermano? ¿Quién quiere vivir más para la cruz y por la cruz de Cristo? Gloria al Señor. Vamos a orar. Pedirle al Señor que nos ayude. Pónganse de pie, hermano, por favor, para terminar orando y pidiéndole al Señor que nos ayude. Y que hayamos enfocado un poco más, o nos recordemos
realmente lo que es la obra de la cruz. Hermano, humildad del Señor. Señor, tu plan. Yo he estado viviendo mis propios planes, posiblemente, primero, y debo orar más. Tengo en mis manos, debo dar más. Eso está mostrando que realmente estoy en el plan de Dios. Reconozco que todo eso que viene ya a mis manos y en mi proyecto de esta tierra, hermanos, es secundario. Hay un proyecto, hay un reino primordial del reino de Dios que yo tengo que atender. Hermano, la cruz para reconciliar me enseñó salvación, unió a nosotros a los pactos de Israel para tener salvación hoy. Seguimos enseñando